¿Cómo podemos descubrir qué es lo que necesitamos si yo no conozco la función a la cual me voy a enfrentar? Probablemente esa pregunta se la haya hecho Newton en el siglo XVII, por ahí del 1664, cuando Halley le preguntó o le pidió que calculara la trayectoria de los planetas. En ese tiempo obviamente no existía, él estaba a punto de descubrir o de, digamos, eh, inventar las ecuaciones diferenciales o el cálculo diferencial. Entonces, el problema en este punto probablemente para Newton hubiera sido el cuantificar una función, o más bien encontrar una función que pueda permitirle determinar la posición de los planetas. Y esa fue la pregunta que seguramente se hizo. ¿Cómo puedo encontrar esa función que me permita saber en qué posición están los planetas? Y bueno, Newton descubrió algo. Digamos que el hecho de que una función tiene una característica, o estas funciones de las que estamos hablando tienen una característica. Varían respecto al tiempo en el caso de los sistemas dinámicos. Toda función de las cuales estuvimos ahorita planteando ejemplos requieren de un cambio, y ese cambio es de una variable con respecto a otra. En el caso puntual de los sistemas dinámicos es de la variable que buscamos con respecto al tiempo. Entonces veamos qué es lo que pudo haber ocurrido. Si planteamos el hecho de que lo que estamos buscando, o probablemente Newton se planteó el hecho de que necesita haber una variación de la variable que él busca sobre o por una unidad de tiempo. Todas las funciones tienen esa característica, varían con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? O bueno, podríamos hablar también de la variación con respecto al espacio, como lo hemos visto. En cualquiera de los casos, digamos que esta función implica una variación. Y es aquí donde obviamente se topa con el problema de que es necesario cuantificar una variación en una curva. La problemática de cuantificar una variación en una curva implica el hecho de que no tenemos forma de, digamos, puntualmente describir esa variación, sobre todo con las herramientas que se tenían en la época de Newton, que son geométricas. ¿Cómo puedo yo definir una variación? ¿Cómo puedo yo saber cómo varía esa curva? Que no conozco. Digamos que en el caso de Newton no las conocía en absoluto. Probablemente si hubiera sido algún fenómeno que se pueda, digamos, eh, observar más fácilmente, hubiera podido a lo mejor, no sé, hacer cálculos más, mediciones más puntuales. Aunque en esa época existían, digamos, cartografía en donde ya los astrónomos como Halley, digamos, anotaban sobre ese mapa, pues el traslado de los planetas. Ahora, ¿cómo descubrimos cuál es esa función? Vamos a verlo en términos generales y tratar de imaginar un poquito cuál fue la problemática que Newton enfrentó. Digamos que yo tengo esta curva
esta curva, que es simplemente básica, digamos, porque obviamente una función puede tener distintas deflexiones, o sea, podría tener varias formas, por ejemplo, no sé, obviamente podríamos tener algo así, ¿de acuerdo? Cualquier curva podría ser. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de la curva en rojo, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo puedo cuantificar esta curva? ¿Cómo la puedo cuantificar? ¿O cómo puedo conocer su forma? ¿Qué forma va a tener esa curva? En el caso de este ejemplo, pues estamos planteando ya esa forma. Pero si no conocemos esa forma, o probablemente se podría conocer, es decir, si tú tienes un crecimiento exponencial, que sabemos ya que una curva de este tipo eso es lo que implica o implicaría, pues podríamos graficar, ¿no? De acuerdo a el fenómeno que estemos estudiando y hacer esta gráfica que pues nos daría, digamos, esta imagen, ¿no? Entonces sabríamos que podríamos aproximarlo con una función exponencial. Pero estamos planteando el hecho de que no se conocían ciertas funciones y aunque se pudieran haber graficado, no se podría haber tenido la idea de qué función era. ¿Cómo podríamos entonces cuantificar esa función? Bueno, la variación que tienen, Newton dijo, bueno, yo tengo la herramienta de la geometría y yo sé por Pitágoras, el gran Pitágoras, que en una línea recta yo puedo saber su variación, la variación de y con respecto a x. ¿De acuerdo? Y sabemos, ya conociendo esa variación, que podemos obtener una función. La función en este caso sería y igual a mx, en donde m sería esta variación. ¿De acuerdo? Esa es la pendiente. Entonces, esto no sería un problema, porque podríamos fácilmente determinar esta función y ya con eso conocer todo el desempeño de esa curva o esta recta, perdón. Sabríamos en cualquier punto en donde estaría ubicada, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Para un valor de x, un valor de y. Aquí déjenme corregir. Voy a poner aquí x para ser consistente. Y ahora sí. Bueno, si tengo esta herramienta, pero en el caso de la curva no puede aplicar porque pues obviamente la curva no varía con una sola inclinación, sino ¿qué ocurre? Tiene pues probablemente muchas inclinaciones. Probablemente esa idea se le presentó a Newton y dijo al imaginar lo siguiente: si yo imagino una recta, que pasa y toca a la curva en un punto, en ese punto, si yo hago un zoom, podría encontrar
que esa curva es prácticamente igual a la recta. Digamos que el zoom es bastante fuerte y tendríamos algo así. Entonces es prácticamente igual. Entonces él seguramente, y digamos esto no es precisamente el razonamiento que él tuvo, pero digamos que es probable de que algo parecido le haya hecho empezar a vislumbrar la situación en donde plantea que para un punto muy pequeñito, la recta que lo corta en ese punto y la curva son prácticamente iguales. Y entonces decir o realizar el planteamiento que conocemos, que si una variación en un sentido con respecto a otra variable independiente en el límite, es decir, en la parte más pequeñita, cuando por ejemplo la variación de la variable independiente tiende a cero, cuando se hace muy pequeño, esto, esta variación equivale, aquí vamos a corregir, equivale a una variación infinitesimal, digamos, que ahorita obviamente conocemos esos términos precisamente porque fueron, digamos, desarrollados a lo largo del tiempo a partir de esta definición. Entonces, encontramos lo siguiente: si en el límite de esas variaciones esa razón es infinitesimalmente pequeña, también entonces entendemos, o digamos que Newton dijo que esa variación es igual a la pendiente. ¿Pendiente de qué? O a la inclinación. ¿Inclinación de qué? A la inclinación que tendría una recta que pase por ese punto. ¿Qué tipo de recta? Pues una tangente. Entonces tendríamos que la recta tangente, que podemos, digamos, enunciarla de esta forma, sería equivalente a esa pendiente. Ok, entonces tendríamos una forma ya de cuantificar, de darle un valor a esta variación infinitesimalmente pequeña. Esa pendiente es igual a la pendiente de la recta tangente. Y la inclinación de la recta tangente pues es en este caso phi, como lo ponemos ejemplificado con este ángulo. Entonces yo ya tengo, o más bien digámoslo así, que Newton tendría entonces una forma de cuantificar ese incremento o esa variación infinitesimalmente pequeña, al imaginar que dentro de este punto, digamos que este sería el punto, todo este círculo sería el punto, digamos, si hicimos un zoom muy grande, y dentro de ese punto, digamos que esta recta tangente que está aquí, esta, sí, tangente,
esa recta tangente es, digamos entonces, la inclinación de esa recta tangente es igual a esta inclinación de la curva, ¿de acuerdo? Como precisamente lo anotamos abajo. Bien, entonces ya tenemos una forma de cuantificar cuánto varía la función. O sea, podemos saber cuánto varía la función, porque realmente eso es lo que nos importa. Describir las variaciones de una función, ¿sí? Las variaciones que pueda tener una función para poder entonces tratar de encontrarla en, digamos, por ejemplo, en una relación que podamos ver en una gráfica, por ejemplo. Estas variaciones, acá hay una variación, acá hay otra variación, acá hay otra, y cada una de esas está descrita por la pendiente de esa tangente que pasa en un punto de cada una, en un punto de cada uno, en cualquier punto de cada curva que queramos o de cada función que queramos nosotros, digamos, conocer. Ok, entonces ya entendimos que si nosotros tenemos una variación de este tipo, podemos aquí buscar una inclinación. Y con eso ya tendríamos una ecuación que nos indique cómo varía esa curva. Esa inclinación tendría en cada punto, podamos nosotros saber en cada punto cuál es esa inclinación. Entonces tendría que ser acá un término que describa la inclinación de la función en cada punto de la misma. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué función o qué inclinación voy a estar igualando a esta variación infinitesimal? Pues ahí es donde simplemente habría que dirigirse hacia la función que queremos emular o queremos describir, porque no la tenemos, simplemente la estamos describiendo. Entonces, para eso tendríamos que remitirnos exclusivamente al fenómeno que estamos nosotros investigando. Entonces veamos este ejemplo.